Felicidades. Ya estamos de vuelta en Otra Mirada. Nos faltó tiempo en el primer bloque, así que como se pudieron percatar, estábamos todas con ganas de conversar, parece. Bueno, en este segundo bloque se suma a nosotros, le queremos dar la bienvenida a Alejandra Rubilar, psicóloga, con la cual vamos a conversar esta media hora en Otra Mirada. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida, mucho saludarte. Hola, un gusto. La saludo a todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo, además. Bueno, queríamos ver varios temas, en realidad en media hora se pasa volando, pero todo lo que está ocurriendo en las relaciones interpersonales, al interior de la familia, al interior de la casa, los niños, las parejas, los trabajos, los compañeros de trabajo a través de los grupos de WhatsApp, la familia misma, ¿cómo podemos abordar? Son un montón de cosas, lo sé, pero ¿cuáles son los tips que tú nos podías dar? ¿Cómo podríamos abordar eso para que todos estemos mejor en todo sentido? De espíritu, de alma, de mente, de cuerpo. Escucha, mira, la verdad es que esta es una situación general que nos ha afectado a todas las personas en el mundo, ¿cierto? Y en todos los ámbitos, como tú bien lo señalas, en los aspectos laborales, en los aspectos académicos, las relaciones interpersonales, las relaciones al interior de las familias, sobre todo. Hay datos respecto de eso, qué está pasando con los niños, qué está pasando con las mujeres al interior de la familia por esta situación de cuarentena. A nivel global, y es lo que uno espera, ¿cierto? Lo que esperamos las personas, es que se estén afinando las medidas, digamos, que inhiban la propagación, ¿cierto? Sentir que eso está ocurriendo, que se mantengan operativos los sistemas de salud, sentir que eso está ocurriendo. En ese sentido, los medios de comunicación tienen un gran rol, digamos, y pueden aportar muchísimo al bienestar general de las personas en ese contexto, cómo se entrega la información. Saber también a la par, la población necesita, nosotras las personas necesitamos saber a la par que se están haciendo esfuerzos en los científicos, también estoy hablando en términos globales, de ahí vamos a bajar a lo más individual, ¿cierto? Saber que hay investigación, saber que hay estudios, ¿ya? Y a nivel individual, las personas nos estamos enfrentando en general a la situación de tener que elaborar y de alguna manera dominar nuestros temores, ¿cierto? También nos estamos enfrentando en este cotidiano que nos toca en este minuto a autocuidarnos, o sea, aquí se ponen a prueba nuestras capacidades, ¿cierto? Nuestro desarrollo de la autorresponsabilidad respecto de nuestro propio bienestar. Entonces, autocuidarnos, pero también cuidar de otros, cuidar de otras personas. Ese es un asunto que también nos convoca en este minuto, ¿cierto? Y también cómo vamos a gestionar como personas individuales este resguardo, ¿cierto? Y el de otros también, si es que tenemos a otras personas a nuestro cargo, tenemos a otras personas que cuidar, ¿cierto? Y el resguardo referido principalmente a esta situación de mantenerse en la casa, estar en aislamiento social o estar en cuarentena. Claro. Yo diría que en términos generales, relacionado con esto, en este momento, de alguna manera se han ido suavizando los comportamientos, las actitudes o la forma de enfrentar que tuvimos todas las personas en un primer minuto, ¿sí? Digamos en una primera ola, cuando enfrentamos esta situación con confusión, con un miedo un poco intenso, ¿cierto? También con un poco de incredulidad. Iniciamos nuestros legítimos y propios cuestionamientos respecto de todo, ¿cierto? En algunas ocasiones vimos que las personas desafiábamos un poco los límites, las reglas o las normas que se estaban poniendo, ¿cierto? También un poco quizás buscar esta cosa de las responsabilidades, ¿cierto? Eso también lo hicimos. Ahora esos asuntos están más suavizados, ¿cierto?
esto de los culpables absolutos, o este asunto de intercambiar de manera un tanto frenética y ansiosa mucha información, ¿ya? Acudir a recomendaciones que de repente son dudosas o son contradictorias. Esto es una respuesta humana y, por usar un término como simple, una respuesta natural de las personas cuando están enfrentando o estamos enfrentando algo que sentimos que es como grave. Ahora, desde el punto de vista psicológico, claramente esta es una crisis que tiene factores estresores de potencia, ¿sí? Y quizás algunas cosas que ustedes, las personas que están en este programa, las personas que están en su casa, y todos y todas en general hemos sentido un poco de temor, ¿cierto? Porque es nuestra integridad física, nuestra salud física, la posibilidad en algunos casos, desafortunadamente, de morir, la duda, ¿qué es lo correcto? ¿Qué debería hacer yo o qué no debería hacer? El sentir también un poco esto de la amenaza y también, digamos, puestos en la situación que la amenaza son las demás personas, porque claro, son las que me pueden contagiar, ¿cierto? Responsabilidad de uno también. Claro, y lo más probable es que sean personas cercanas a nosotros además, ¿te fijas? El aislamiento social como otro factor de estrés, y ya sea recomendado o sea impuesto, porque tenemos que evitar el contacto, y cuando en algunas ocasiones se da este contacto, también se da, entre comillas, en condiciones que para nosotros son poco normales, no estamos acostumbrados, claro, porque estamos acostumbrados a tocarnos, a abrazarnos, a besarnos, ¿cierto? Porque eso es parte de nuestra cotidianeidad. Llegamos a la oficina y le damos un beso a los compañeros de trabajo o a las compañeras de trabajo. Es parte de lo que normalmente uno venía haciendo hasta que se inicia esto de tomar distancia física de la otra persona. Otro factor estresor, esto de sentirnos sin un futuro previsible, ¿cierto? Un poco sin saber qué nos espera, qué es lo que va a pasar la próxima semana, qué va a pasar en algún tiempo más, o en mucho tiempo más. Y también nuestros planes, todos nuestros planes, nuestros proyectos de familia, nuestros proyectos individuales, todas estas cosas que planificamos de repente con los amigos, con las amigas, en general lo que hemos organizado para nuestra vida, bueno, queda como en suspensión. Ese tipo de factores un poco nos hacen sentir a las personas en general que no tienen el control. Y ahí es cuando surge un asunto que es complicado a ratos, porque un poco el pilar fundamental de nuestra salud mental y emocional tiene que ver con sentir que nosotros manejamos nuestra vida, que nosotros tenemos el control, ¿ya? Claro. No sé si yo estoy hablando mucho y ustedes no me dicen nada. No, bien. Muy bien. Bien, se nos va a hacer cortísimo, pero igual quiero, si las panelistas igual quieren hacerte alguna consulta, partamos, Daniela, algo no muy extenso porque nos van quedando 15 minutos y para que alcancen todas y podamos abordar algún tema de lo mismo que estaba hablando Alejandra, si quieren hacer participación de eso. Mira, darle la bienvenida a Alejandra, un abrazo a la distancia, y con respecto a lo que ella estaba hablando, quería mencionar que el día de ayer el Ministerio de la Mujer sacó una nueva campaña con todo el tema de lo que es la violencia intrafamiliar, sobre todo para mujeres, que es que los vecinos, que la comunidad, lo que estábamos hablando hace un rato, sean más empáticos y se unan, ya sobre todo porque como estamos aislados, que decía Alejandra, existe mayor violencia, porque en Punta Arenas ha aumentado un 78,57% los llamados en el mes de marzo a la línea 1455, que son llamados para consultas, ya para ver qué pueden hacer. Entonces, lo ideal es que las comunidades, los edificios, las villas, los condominios se unan, puedan crear un WhatsApp para ayudar a las mujeres o los niños que vivan en comunidad, que es lo principal que nos está afectando hoy en día, sobre todo la violencia para mujeres y para niños. Sí, sin duda.
Mira, yo estaba viendo unos datos respecto de esto que se compartieron por redes, pero yo lo vi en mi trabajo. Yo trabajo en el ámbito de infancia y adolescencia, que señala que aumentó un 42% desde el inicio de la cuarentena la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Esto referido específicamente a 3 comunas en Santiago, que son los datos que levanta la ONG Activa, ¿ya? Y que en las denuncias de violencia en esas comunas, de 4 de 10 casos, son niños, niñas o adolescentes entre 0 y 14 años. También leía hoy día un documento que sacaron unas personas amigas que me lo compartieron, donde señalaban, por ejemplo, en relación a las mujeres, que además, bueno, ahí se referían al hecho de que en este minuto está complicada la situación para sectores importantes de mujeres, porque sumado a estar en situación de teletrabajo, trabajando desde las casas, también están haciéndose cargo de las tareas domésticas, del cuidado además, y eso es una sobrecarga significativa. Y respecto de delitos como el femicidio, por ejemplo, lo que tiene que ver con femicidio frustrado, de 4 casos que se dieron en marzo del año 2019, aumentamos en marzo del 2020 a 18 casos. Es un aumento importantísimo. Y bueno, y ONU Mujeres también aporta información respecto de que en general, o sea, y en el informe del mes de marzo, señala que en cuarentena se han elevado las denuncias respecto de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Esos datos, digamos, y doy esos datos, y en relación a lo que señalaba la persona que habló antes, por supuesto, la idea es tomar todas las acciones pertinentes para inhibir que este tipo de situaciones sigan ocurriendo. Claro. Claudia, Ingrid, ¿ustedes alguna pregunta que quieran hacer? Voy a aprovechar de consultarle a Alejandra porque la escuchaba mientras nos mostraba un poco lo que nos está pasando finalmente a todos en este espacio de encierro, en este espacio de cuarentena, esto de sentir que no tenemos el control. Y yo ahí quisiera preguntarte, Alejandra, con un poco de las recomendaciones también, porque tú lo decías, has trabajado durante muchos años también con la población infanto-adolescente. Recomendaciones para la gente que nos escucha respecto a los niños, las niñas, a los adolescentes. Sí. Y además, Alejandra, perdona que te interrumpa, en el caso de los adultos mayores, porque esto de no tener el control, porque muchas veces nos pasa a los hijos y a las hijas, como tenemos personas mayores a cargo, también queremos tener el control sobre ellos y a veces quizás se nos pasa la mano. Entonces, algunas recomendaciones, Alejandra. Bueno, mira, en términos generales, efectivamente, estos factores estresores de los que yo hablaba dicen relación con esta sensación que tenemos, pero tenemos un control igual. Hay cosas que nosotros podemos decidir cotidianamente respecto de nuestras vidas, ya partiendo del hecho de tomar las decisiones respecto de cuidarnos, cómo cuidarnos, pero en general recomendaciones, por ejemplo, evitar la sobreexposición, por ejemplo, a la información, ¿ya? Eso puede reducir la preocupación ansiosa. Si la gente necesita información, que trate de acudir a fuentes fiables de información, ¿ya? Generalmente las personas no necesitamos tanta información, necesitamos en este contexto saber cómo actúa este problema de salud, cuáles son las precauciones que tenemos que tener, ¿ya? Este exceso de información, tener claro que no nos protege, potencia la ansiedad, pero además el acumular esta información da una falsa sensación de control, ¿ya? Lo que tenemos que saber es tener, o lo que tenemos que conocer y saber con claridad es cómo proceder ante determinadas situaciones, síntomas nuestros o de otras personas, cuáles son las medidas, ¿ya? Y cuando uno tiene la información que es necesaria, la pertinente, uno puede controlar las siguientes cosas, por ejemplo, ya teniendo toda esta información, por supuesto. ¿Cómo vas a funcionar a partir de esa información que tienes? Ahí tomas una decisión. Y en esa decisión
incorporar cuando las personas viven con otras personas en familia, incorporar al resto de las personas, independientemente de las edades, ¿cierto?, de las capacidades, incorporarlas en esto. ¿Cómo vamos a funcionar? Nosotros tenemos la decisión, tenemos la posibilidad de decidir cómo vamos a funcionar en este contexto, ¿cierto? Llamo o no llamo a determinados teléfonos por información o ayuda. Si me dan la opción, ¿voy a trabajar o no voy a trabajar? Eso lo controlo yo, eso lo veo yo de alguna manera. ¿Cuántas veces a la semana, por ejemplo, debo ir a comprar? ¿O quién debiera hacerse cargo en mi mundo familiar de salir a hacer las compras? Parece súper simple, pero esas son decisiones que a nosotros nos permiten manejar nuestra vida, manejar nuestra situación y sentir que tenemos un control limitado, pero tenemos control. ¿Hay algo que pueda hacer por algún familiar o un amigo que se encuentra en dificultad? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer voluntariado, que tiene harta relación con algo que señalaban hace un rato. Quiero hacer voluntariado, ¿qué necesidades hay? Quiero hacer gestos de solidaridad, ¿cuáles? Entonces ir tomando decisiones claras respecto de esto, respecto de cómo quiero actuar y cómo me quiero organizar para ello. Este diálogo interior alivia esta sensación de malestar respecto de la pérdida de control. ¿Y cuál va a ser mi posición en estos temas? Tomar esa decisión. Es súper complejo el tema y amplio, o sea, es para abordar un montón de canales que nos van a llevar a poder lograr estar viviendo una nueva vida, aprendiendo, adaptándonos a una nueva vida. Ingrid, ¿tú querías señalar algo? Ingrid. Parece que se desconectó. Ahí sí, ahí sí. Solo porque estamos con los tiempos, me parece como muy ajustado, dar las gracias. Franco ya nos está apurando a todos. Alejandra, por acompañarnos esta tarde. Justamente el tema, como bien decía Marcela, es muy amplio, porque además las realidades son todas diversas, las personas también, las formas de actuar y de pensar y sentir las cosas son distintas, los contextos en los que vivimos son todos diversos, por lo tanto, la forma en que vamos a reaccionar y la forma en que vamos a actuar frente a una situación como la que estamos viviendo va a depender también de los contextos en los que hemos crecido, lo que nos hemos desarrollado. Por lo tanto, es súper importante el acompañamiento que se pueda entregar, es súper importante las medidas que uno puede entregar a otro, como bien decía, de repente el voluntariado, si es que uno quisiera, el cómo nos conectamos en red también, especialmente desde las familias y después con nuestra red más amplia, ¿cierto? Cómo apoyamos desde los distintos espacios, va a depender también de cómo nos hemos desarrollado la vida cada uno de nosotros. Entonces, por lo tanto, solamente eso, llamarlos a ser solidarios y a que esta situación que vivimos hoy día no nos sobrepase. Eso. Sí, lamentablemente el tiempo se nos pasó, pero muy rápido. Quiero agradecerte, Alejandra, por tu tiempo. Vamos a tener que volverte a invitar para poder seguir abordando este tema y otros que se van a ir sumando a toda esta nueva vida, a esta nueva etapa, a este nuevo desarrollo como personas y como sociedad. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros, por acompañarnos en esta tarde y por acompañar a todos los que nos siguen a través de Facebook y de la página de Polar Comunicaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por dar esta posibilidad de conversar sobre estos asuntos que son tan importantes en este minuto. Y claro, hace poquito el tiempo yo ahí traía algunas otras cositas en relación al funcionamiento en la familia, con los hijos, con las personas adolescentes, pero como tú bien dices, más adelante podemos conversar sobre eso. Muchas gracias. Sí, vamos a tener porque gracias a ti, Alejandra, vamos a tener que abordar, porque en realidad el tema es demasiado amplio, muy complejo y se nos van suscitando un montón de situaciones en el día a día, porque estamos aprendiendo a vivir en el día a día, porque tenemos que vivir responsablemente hoy día, porque el mañana no lo conocemos. No sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos si mañana nos vamos a enfrentar a una realidad de un familiar, de un amigo cercano, de un compañero de trabajo que tiene coronavirus y que nosotros a lo mejor fuimos responsables también de un autocuidado que no tuvimos. Por eso, antes de despedirnos y agradecer a las panelistas por acompañarnos y que se nos hizo cortísimo, eso significa que estuvimos muy pendientes y muy entretenidas.
hacer un llamado a las personas a todos los que nos están siguiendo a través de la plataforma, de todas las plataformas, de toda la región, que se queden en casa, que solamente salgan si es muy urgente, sean conscientes y responsables, seamos conscientes y responsables en nuestro día a día, porque no sabemos qué puede pasar mañana. No esperemos que sea un cercano, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, que esté pasando por este virus, por este contagio tremendo que ha cobrado tantas vidas a nivel regional, nacional e internacional. Aprendamos a ser un poco más empáticos, solidarios y menos egoístas y responsables, con altura de miras, pensando que el mañana va a ser mejor, pero ese mañana depende de cómo nosotros estemos viviendo el hoy. Así que agradecerles, chicas, Ingrid, Daniela, Claudia, un abrazo grande a la distancia, que estén muy bien, cuídense, cariños a seguir las recomendaciones, Marcia, antes de que terminemos, a seguir las recomendaciones que nos hacía Alejandra Rubilar, de psicóloga recién, en esto de quitarnos estos factores estresores, conversar un poco más, evitar la exposición a la información cuando no son canales oficiales, es lo que podríamos decir en realidad, para que de alguna manera vayamos avanzando en esto que estamos viviendo todos y todas juntos. Sí, que estén muy bien, chicas, nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo en sus casas. Y aprovechen de conversar todo con sus amigos, hagan videollamadas, ríanse, compartan, canten, disfruten la vida. Un abrazo grande. Cariños a Franco. Estén muy bien. Saludos. Cariños a todos. Gracias, Franco. Gracias, Cristóbal. Gracias, Polar. Polar Comunicaciones presentó Otra Mirada, un programa de análisis